Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio diario 16. Un placer inmenso para nosotros recibirla aquí por primera vez en el programa, la doctora Evangelina Soler Jiménez. Actualmente es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, neumóloga internista. Da sus servicios en la clínica Corazones Unidos, y para nosotros como equipo de trabajo de verdad que nos sentimos súper contentos de que haya podido sacar un momentito de su apretada agenda para venir a compartir con nosotros. Doctora Soler, buenos días. Buenos días, Miosotis, qué placer estar aquí con todos ustedes. Doctora, es increíble cómo vamos nosotros lidiando en la República Dominicana con la gran cantidad de virus que hay por todas partes, y más cuando uno desconoce esa lucha contra el enemigo silente, como yo siempre he dicho, porque no lo vemos. Esta situación de la influenza, ¿qué se podría decir exactamente de que cuáles son los síntomas específicos que puede comenzar a sentir una persona para saber que es influenza y que no es COVID-19? Y si me puede establecer una diferencia entre una cosa y la otra. Mira, Miosotis, no hay diferencia en ninguna de las formas virales. La presentación clínica de los virus es muy similar entre uno y otro. Esa presentación donde el paciente comienza a sentir una sensación de malestar, que a veces puede iniciar con un dolor de garganta, otras veces con un dolorcito de cabeza, otras veces con dolor muscular o dolor articular. Pero es lo mismo, así se presenta el coronavirus, pero así también se puede presentar el virus de la influenza y otros virus más. Suelen ser acompañados de procesos diarreicos, de manifestaciones gastrointestinales, pueden acompañarse de una tos, que por lo regular de inicio es una tos seca. Pero ambos virus, ahora que tú mencionas tanto el virus del coronavirus como el virus de la influenza, tienen ese comportamiento donde el paciente va evolucionando y dependiendo, por ejemplo, de los cuadros febriles, el paciente puede ir deshidratándose, debilitándose, y conforme pase el tiempo, pues el paciente va sintiéndose aún más debilitado. Como te digo, no hay unas diferencias sustanciales en cuanto a la presentación de los síntomas iniciales. Sin embargo, ya cuando está establecido el cuadro clínico, pues se suscitan algunas diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, el virus de la influenza, que es un virus que suele afectar el intersticio del pulmón, y cuando yo digo intersticio estoy hablando de esos pequeños espacios, de esas membranas donde se produce el intercambio de gas, que es lo que permite que una persona respire, que inspire, que ese aire llegue a todos los tejidos y las personas lo experimentan como esa sensación de bienestar y de salud. Cuando eso no se da, porque se engruesa esa pared, porque la actividad inflamatoria que produce el virus de la influenza es precisamente en esa zona donde se produce ese intercambio de gas, la sensación que produce en el individuo que lo padece es una sensación de falta de aire. Entonces, eso nosotros lo podemos ver radiográfica y tomográficamente, que es donde mejor se ve, como un engrosamiento de ese espacio, y se ve un infiltrado difuso bilateral, pero ya en el coronavirus tiene otros aspectos un poquito más pronunciados, y nosotros desde ese punto de vista podemos hacer un diagnóstico basado en esas imágenes. De hecho, en muchos pacientes donde ya ha pasado esa fase viral, el paciente llega, le hacen la prueba y está negativa, pero cuando nosotros vemos esas imágenes, podemos inferir de una manera muy categórica de que sí, de que ha tenido el coronavirus. Esa tomografía que usted dice que se le hace al paciente cuando tiene esos síntomas, ¿qué pasa después que ya ustedes determinan lo que usted acaba magistralmente de describir? ¿Cuál es el seguimiento que se le da a ese paciente? Bueno, tanto el coronavirus como el virus de la influenza son virus que tienen una alta tasa de mortalidad y de morbilidad. Y cuando hablo de mortalidad, te estoy hablando de la cantidad de personas que muere cada año a causa del virus de la influenza y lo que hemos estado viendo a causa del coronavirus. Entonces, cuando tú tienes un paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar
una complicación, pues sencillamente lo que se hace es, cuando tú haces el diagnóstico, tenerlo en observación, una buena hidratación, que siempre es muy importante, porque el paciente ha presentado diarrea, el paciente ha presentado fiebre, entonces un paciente que llega deshidratado, y lo primero que hacemos es hidratarlo bien, además de que el paciente puede caer en un estado de sepsis. Y cuando hablo de sepsis, estoy hablando de un estado donde todo el organismo tiene una bacteriemia o una viremia, que en el caso de este virus o de cualquiera de los virus, que puede llegar a impactar a todos los tejidos, y entonces también es muy factible que se produzcan sobreinfecciones bacterianas, y ahí se complica un poquito la cosa. Entonces, nosotros cuando tenemos un paciente con condiciones en las cuales entendemos que puede complicarse, ese paciente le damos un trato muy diferente a un paciente que hace una sencilla infección viral y que se puede manejar en su casa, pero en el caso anterior, en el caso que te describo, del que tiene factores de riesgo, lo que nosotros hacemos es que lo admitimos, lo ingresamos, se le hace una batería de análisis, urea, creatinina, para estratificarlo, saber si ese paciente tiene riesgo de complicarse. Se hacen gases arteriales, los mismos van a permitir establecer si el paciente tiene un cuadro de distrés respiratorio, y va a depender de todo eso la conducta que se tome, si el paciente va a cuidados intensivos o si el paciente se va a manejar en una sala. Pero siempre nosotros tomamos muy en consideración todos los aspectos clínicos que bordean a ese paciente. El que ustedes prácticamente le dicen, usted puede dársele seguimiento en su propia casa bajo medicamentos. Sí, hay muchos medicamentos que se utilizan y que son muy exitosos. La terapia combinada, y cuando digo terapia combinada, es esa terapia donde el paciente tú le dices, tiene que hidratarse bien, tiene que alimentarse bien, para las diarreas úseme esto, para el virus use esto, para la tos y las secreciones use esto, las nebulizaciones para esto. Hay muchas acciones que uno usa, y el paciente que tiene poca probabilidad de complicarse, pues es mucho mejor manejarlo en la casa que manejarlo hospitalizado. En el caso del que se haya vacunado y se haya colocado las 3 vacunas, ¿qué tan positivo es cuando se encuentra con el fenómeno de estar contagiado de influenza? Bueno, es lo ideal, porque ahora nosotros llamamos el dúo maldito. Hace 20 años llamábamos el dúo maldito a la presentación de la tuberculosis y el VIH, pero ahora mismo estamos hablando de que hay un dúo maldito, que yo no quiero tener pacientes con influenza y con COVID. Y entonces lo ideal es que la gente esté vacunado, correctamente vacunado, que el que tiene 2 Sinovac se coloque su tercera dosis de Pfizer o los esquemas propuestos acá, porque es bueno reforzar el sistema inmunológico. Ayer leí una noticia de que Alemania va a vacunar de manera prácticamente obligatoria a todos los mayores de 18 años con una tercera dosis. O sea que se está contemplando a nivel mundial lo que ya nosotros muy proactivamente se ha hecho, y con resultados excelentes. La población que se ha vacunado con 3 dosis en nuestro país es una población que los resultados están ahí. Se hizo un estudio, el ministerio tiene un estudio que prontamente va a sacar a la luz, pero ha sido exitoso definitivamente, que nosotros en materia de COVID, las acciones gubernamentales nos llenan de orgullo porque han sido muy proactivas, y en eso hemos estado como sociedad apoyándolos. El que ha sentido, que nos esté mirando, y ha sentido todos esos síntomas que usted ha descrito y describió hace un momentito, y se quedó en su casa, en el sentido de que se manejó directamente él en su casa, ¿qué pasa con los niveles de riesgo para ese tipo de pacientes? Mira, esos son los peores pacientes, porque los pacientes que creen, muchos pacientes porque leen, porque se sienten que están bien informados, se quedan en la casa, y ahí cometen el grave error, porque los primeros 7 días de la enfermedad, los síntomas son muy pocos o son muy bien tolerables. Entonces hay personas que se creen autodidactas, que se creen doctores, entonces cometen el error de quedarse en sus casas y pierden la maravillosa oportunidad de tratarse la enfermedad
en momentos donde es bueno tratarla, porque tú lo que haces es que retrasa la actividad viral con los medicamentos que ya tenemos, y eso permite que el paciente no evolucione a peor. Pero ese paciente que se queda en su casa tratándose solo, pues el virus se va multiplicando, y cuando viene ya los 7, 8 días, viene una fase inflamatoria, y entonces vienen las complicaciones dependiendo del caso del paciente en fin. La edad influye del paciente para la gravedad que se pueda presentar. Claro, definitivamente. No es lo mismo un coronavirus en un paciente de 30, 40 años que un coronavirus en un paciente que tiene 60 o 70 años. Definitivamente el número, la edad es significativo, y por eso es que tuviste que nuestro país y los países del mundo, las regulaciones de vacuna comenzaron precisamente con esas edades, esas poblaciones factor de riesgo, lo que tiene más de 60 años. ¿Qué pasa con el paciente si estando con esos síntomas se vacuna contra la influenza? No debe vacunarse si tiene síntomas. No solamente ahora por el coronavirus, con cualquier virus, y esas recomendaciones vienen desde siempre. Cada vez que una persona se va a vacunar, se les dice, no te vacunes si tienes síntomas. Si tú tienes fiebre, tienes tos, tienes malestar, no debes de vacunarte, porque tú puedes estar incubando un virus, y los virus inmunosuprimen. Entonces, con una inmunosupresión de un virus, y tú añades un proceso de vacuna que te está presentando cómo se vería otro virus, entonces el organismo puede resentirse aún más. ¿A qué se debe que ustedes, los médicos, asocien tanto la influenza y COVID-19? Si nos puede decir algo de eso. Mira, Miosotis, el asunto está en que la influenza tiene una alta tasa de mortalidad. Por lo que te dije, afecta ese espacio donde se produce ese intercambio de gas. Inflama todo el parénquima pulmonar y afecta el aparato cardiovascular. Entonces el virus del coronavirus también produce, el SARS produce mucha afección a nivel del parénquima pulmonar en todo el organismo, produce un estado morboso, un estado inflamatorio. Entonces, si se suman esas dos cosas, ya te puedes tú imaginarlo, una catástrofe. Vemos que en la República Dominicana se habla de la influenza y se van específicamente para los niños, donde hay adultos que le está pasando todos esos síntomas que usted acaba de describir. ¿Por qué específicamente se van a los niños? Bueno, lo que pasa es que los niños son los que más, en esas edades se circula mucho, no solo la influenza, circula el sincitial respiratorio, el metapneumovirus, los adenovirus, los rinovirus. Los niños son muy propagadores porque un niño impacta 4 o 5 niños al mismo tiempo. Un niño con secreciones nasales abraza 4 o 5, lo toca y de inmediato están contagiados. Un adulto puede impactar a la pareja, puede impactar al compañero más cercano en el trabajo, pero es menos la cadena de transmisión en los adultos. Por eso se hace mucho énfasis. Pero las personas de más de 60 años son llamados cada año a vacunarse contra el virus de la influenza, y todas aquellas personas que tienen enfermedades que puedan desarrollar complicaciones si se presentase el virus de la influenza en ellos. Entonces, esos grupos como los cardiópatas, los nefrópatas, los que tienen problemas hepáticos, los problemas del pulmón, todos esos grupos son llamados cada año a vacunar, precisamente para evitar que hagan neumonía que pudiera llevarlo a un estado de muerte inclusive. ¿A qué se debe que se mantienen por tanto tiempo los síntomas de la influenza? ¿Por qué tanto tiempo dura? No dura tantísimo tiempo, lo que pasa es que son síntomas muy importantes. El paciente es un virus que resiente el cuerpo. Yo tengo pacientes que me han dicho, doctora, me dio el COVID hace 5 meses y ahora me dio la influenza y el COVID no me dio tan malo como me dio esto. Exactamente. ¿Me puede explicar un poquitito de eso? Porque choca de antemano hay gente que le ha dado COVID que ni siquiera lo ha sentido, pero el que ha tenido influenza, óyeme, te saca de contexto. Lo que pasa, Miosotis, es que cada virus en el organismo tiene una respuesta inmunológica. Cuando a ti te da fiebre, no es más que la respuesta de tu organismo ante la presencia de ese virus, que suscita liberaciones de alguna sustancia que tu cuerpo mientras
mejor está tu sistema inmunológico, más síntomas tú vas a desarrollar, porque es que tú estás respondiendo ante la injuria de ese proceso viral. Entonces hay virus que son muy reactores, que producen mucha respuesta, y es el caso del virus de la influenza. Es decir, que eso se puede mantener, vamos a poner que 2 semanas, 3 semanas, hasta 4 semanas. No. Los virus tienen una vida media en el organismo. Tienen su periodo de incubación, que por lo regular entre 0 a 7, 8 días, una media más o menos, pero en el organismo es desde 0 hasta 10, 12 días, no más de 14 días. Esa es la vida donde se desarrollan desde el punto de vista de viremia, de multiplicación, y los próximos días es lo que resulta de esa viremia, que es un estado inflamatorio, y eso no pasa de 14 días. Ahora bien, lo que queda en el organismo tras ese paso es como cuando tú tienes un ciclón. Llegó el ciclón, comenzó a aproximarse, comienzan los estados lluviosos, luego viene el ojo del ciclón, que es cuando te embate y tumba los árboles, tumba y produce todos esos estragos, pero tú tienes luego 4 o 5 días que tienes que recoger todas las ramas que cayeron, restablecer el tendido eléctrico, que las aguas vuelvan a sus cauces, porque tú tuviste el resultado de una tormenta y tú tienes que recoger ese desorden que se produjo. Exactamente igual, es la mejor analogía que puedo hacer para que me entiendan. Entonces, los procesos virales pueden inflamar de manera importante porque desvisten además el tejido de los bronquios, y ese daño de ese epitelio se puede producir luego lo que sería una bronquitis aguda, donde el paciente tiene ese resentimiento ante una corriente de aire fría, ante una corriente de aire caliente, ante partículas de polvo. El paciente se queda en un estado de tos seca, o puede estar en un estado de debilitamiento, pero no es que el virus está dentro del organismo, sino que el virus, dentro de sus daños que produjo, dejó como consecuencia esas ¿Y se queda así acciones. entonces la vida del paciente? ¿Se queda así? No, definitivamente que no. Basta con que se restablezca ese epitelio pulmonar para que ya la persona deje de toser. Eso a veces tarda 3, 4 meses con una bronquitis aguda, una tos persistente, y depende entonces de la acción del médico tratante. Porque cuando un paciente llega en esa circunstancia a mi consulta, ya yo sé definitivamente lo que tengo que hacer, y en unos 4 o 5 días, a veces me toma 1 semana, 2 semanas, pero se recupera el paciente. Yo sé que hay mucha gente que tiene que estar ahí mirando a qué se debe, que yo he escuchado especialistas decir, esos son los cambios de temperatura que han provocado la influenza, porque se van a algo que de manera cotidiana uno le ha dado siempre, una afección gripal, cada vez que hay estos cambios bruscos de temperatura. Pero a mí me parece que hay una diferencia enorme entre una afección gripal sencilla por un cambio brusco de temperatura a lo que provoca la influenza. El virus de la influenza es un virus de temerse, no es el simple virus que tú coges un té y te lo tomas y saliste y estás bien. No, el virus de la influenza, en personas que tienen factores de riesgo, tiene que tomarse la debida acción para que esa persona no corra riesgo a su vida, porque, como te dije anteriormente, ya está muy bien establecido que las embarazadas, los niños, los adultos mayores, las personas que tienen factor de riesgo, como dije anteriormente, los que tienen patología respiratoria, los fumadores crónicos, los que tienen procesos cardíacos, los que tienen daño renal, hepático, son personas que les da el virus de la influenza y pueden morir. O sea, si no reciben la debida atención, pueden morir. Entonces es importante que esas poblaciones se vacunen cada año, y si tiene cualquier síntoma respiratorio en esta época donde, como tú mencionaste, el invierno, son virus estacionarios, porque aunque circulan todo el año, están presentes durante todo el año, pero estos son los meses donde más se presentan por la baja de la temperatura. Entonces esas personas, cuando tienen síntomas, esos grupos de riesgo, deben de acudir al médico para que sea el médico facultativo quien dé las orientaciones pertinentes
y esa persona no llegue a tener complicaciones mayores. ¿Cuántos pacientes en los últimos 3 meses ha recibido la doctora Evangelina Soler? No tengo la cifra exacta, pero han sido muchos de los pacientes con influenza. Yo he llegado a tener en un día 4 o 5 pacientes que me llegan con diagnóstico de influenza, sobre todo a inicio del mes de noviembre, entre finales de noviembre y octubre, finales de octubre y principio de noviembre eran muchísimo más los casos, se sentía aún más que años anteriores y eso tiene una explicación. No teníamos las escuelas abiertas el año pasado, ni el año anterior, bueno, sí estaban abiertas, pero el año pasado básicamente y no se registraron prácticamente casos de influenza. Ahora como están los chiquitines y ya también la gente ha soltado la mascarilla, pues se ven mucho más los casos que el año anterior, así es. Doctora, yo quiero verdaderamente agradecer su presencia aquí en el programa. Ha sido bastante edificante y si hay algunas palabras finales que usted quiere recomendarle a la gente, los micrófonos y la cámara están disponibles. Bueno, yo agradezco, ya yo estoy terminando mi periodo y agradezco que toda la población dominicana ha acatado nuestras recomendaciones y voy a dar una exhortación para que este fin de año sea un fin de año de mucha alegría para nuestro país, porque los dominicanos nos vamos a comportar de una manera ejemplar y que la alegría reine en cada hogar, donde la salud esté muy presente en cada dominicano, que los que no se han vacunado acudan a vacunarse, que esas voces que están por ahí creando ruidos innecesarios no sean escuchadas. Reitero, esas voces que están ahí creando ruidos innecesarios, inapropiados, no sean escuchadas, que la gente acuda a vacunarse, que los ginecobstetras asuman su rol, su responsabilidad, así como mandan a vacunar con el toxoide a las embarazadas, porque es su responsabilidad cuando una embarazada no se pone el toxoide, asimismo es su responsabilidad vacunarla contra el coronavirus. Dar las orientaciones correctas para que sean vacunadas nuestras embarazadas y no tener la calamitosa situación de tener que desembarazar una embarazada, valga la redundancia, y no tener esa incertidumbre de una mujer a punto de perder su vida por no haber tomado la decisión correcta. Y recordar a los obstetras que me están escuchando, aquellos que no han hecho el papel que han debido hacer ante esta pandemia, recordar que la responsabilidad de la salud en cuanto a medicina preventiva les corresponde a ellos, que no podemos dejar a las embarazadas esa responsabilidad, que es responsabilidad suya orientar correctamente, porque cuando usted le dice a la embarazada que se coloque el toxoide, es su responsabilidad decirlo porque ella no sabe que tiene que colocárselo. Señores, yo quiero agradecer y reitero las gracias 100%. Todo este equipo de trabajo agradece la presencia de la doctora Evangelina Soler, quien actualmente es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Si usted quiere comunicarse luego ya previamente para una consulta, hablar de todo esto, puede localizar a la doctora a través de la clínica Corazones Unidos. Así que ya ustedes lo saben. Nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Chequé todos estos aspectos que son de vital importancia para ver cómo nosotros finalizamos un año, óyeme, dentro del marco de la tranquilidad, el sosiego que provoca usted estar bien de salud. Así que cuídense mucho. Mañana volveremos a reencontrarnos con Dios delante.